Bueno, chicas, ¿cómo amanecen todos? Hoy vamos a comenzar nuestro nuevo módulo de costos y presupuestos. Este nuevo módulo, digamos que nos lleva ya a un número 11, un módulo número 11. Este va a costar de 3 semanas, ¿sí? Vamos a ver 3 semanas. Las 2 primeras semanas vamos a ver lo que es todo lo que tiene que ver o concierne a costos y la última semana que es presupuesto, ¿ya? Eh, Iniciamos hablando un poco sobre lo que es la contabilidad y recordemos que la contabilidad nos habla de recopilar la información, ¿cierto? También nos habla de clasificarla y al momento de hablar de este punto de clasificación de información, digamos que nos vamos a un poco a que esa información se clasifica también para darle lugar a lo que es unos tipos de contabilidad. En primera instancia, el financiero, que es una contabilidad que se hace para presentar a nuestros clientes externos la información financiera de la empresa. Entonces, estas se presentan por medio del balance y el PIG. Luego está una información gerencial o administrativa que, no sé si recuerdan, hablan de esos informes diarios o esos informes semanales que se presentan a la gerencia o a la administración con el fin de tomar decisiones gerenciales y con el fin de ir mostrando ese rendimiento o esa evolución de la organización como tal. Y está la de costos, que esta de costos nos permite a nosotros tener o tiene como objeto simplificar e incrementar la objetividad en la toma de decisiones con respecto a todo lo que tiene que ver eh, costos o materia prima, todos los insumos como tal, sobre la planeación. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es costo. Y ahora sí, aquí, hoy sí vamos a ir anotando a poquito. Y costos nos habla o nos hace referencia a esa información como tal que nos da la contabilidad para nosotros incorporarlos primero en la planeación y el control. Cuando nosotros planeamos, tenemos que también estar pensando enseguida en el control. Una información que nos ayuda a planificar y también a controlar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la producción. De producción a un bien o un servicio. También nos permite establecer precios digamos, en esto de la planeación o en este vaivén de la planeación, nos permite también establecer un precio al producto como tal, al producto o servicio que vayamos a ofrecer, ¿sí? Y por último, nos permite negociar, sea con proveedores o con los clientes, a corto o largo plazo. O sea que cuando nosotros tenemos la contabilidad de los costos, sabemos colocar precio a ese bien y producto y por ende podemos planear, digamos que organizar la información de tal manera que a nosotros podamos negociar. Con los proveedores, ¿por qué? Porque podamos a saber cuántas cantidades podemos consumirle al año. Y no es lo mismo decirle a un proveedor, y aquí viene mucho en toma de decisiones y la fuerza que tiene esto de conocer los costos. Y no es lo mismo decirle, bueno, proveedor, véndeme 50 libras de harina, por ejemplo, este mes que decirle, oye, ven acá, vamos a negociar. Yo quiero que tú me vendas la harina.
yo en el año más o menos voy a consumirme 500 libras de harina, pero te las voy a comprar paulatinamente porque no sé, depende de X o Y movimientos, como pueden ser más o como puede mantenerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos hecho hemos sacado una información como tal de cuáles son los costos y hemos planeado, ¿sí? Esto de aquí, que es la planeación, es lo que nos permite realmente darle base a esta negociación. ¿Sí? No es, nosotros hablaríamos con propiedad de lo que realmente se puede hacer dentro de todo el esquema de los costos, ¿ya? Entonces, por eso da el poder de negociación, sea a corto o a largo plazo como tal. ¿Listo? Para tener claro los costos, vamos a tener claro algo. Tres conceptos importantes que deben tener en cuenta. Costos, precios y valor. Son tres términos que ustedes van a tener muy en cuenta porque parece ser lo mismo, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de costo, cuando hablamos de costo, precios o valor, siempre vamos a hablar de monto. Pero la diferencia radica en la mirada que se le coloca. Y los costos son es ese monto sacrificado, por decirlo así, para la elaboración de la materia prima o del producto, para elaborar el producto. Bien, ¿a través de qué? De la materia prima que se compra. Los precios ya son cambiantes. Los precios nos habla a nosotros de ese monto que paga el cliente. Y el valor es ese monto que le coloca al cliente, que coloca. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a comprar algo y nosotros le decimos, yo no tengo los 50,000, tengo 40? Ese es el valor que nosotros como cliente le damos. Pero si terminamos pagando 45 o terminamos pagando menos, es porque el precio como tal lo ha colocado la empresa partiendo de qué? De ese costo que ha sacrificado o esa materia prima que compró para elaborar el producto, ¿ya? Igual en los bienes y servicios lo mismo. Uno, es como cuando a uno le dicen, más o menos que una camisa, uno ve puesta una camisa a alguien, uno dice, eh, no, cuesta como 60,000 pesos. Pero resulta que el precio que pagó, que el precio que pagó fueron 10,000 pesos, porque las compró en Tierra Santa, un ejemplo. Y a Tierra Santa el costo fue mínimo porque obviamente ellos son comercializadores a grandes escalas de ropa, ¿verdad? Entonces, eso nos habla a nosotros eh, para tener en cuenta ahorita, más adelante, cuando vayamos a contabilizar y empecemos a mirar ya un poquito más sobre lo que son los costos con respecto a la materia prima, los insumos y demás. Debemos tener en cuenta que los costos se clasifican, entonces vamos a hablar un poco sobre, vamos a hablar primero sobre el proceso de costos, para luego ir desmenuzando el proceso de costo o proceso de costeo, como ustedes quieran llamarlo, para luego ir desmenuzando el paso a paso. El primer paso, en el libro dan 7 pasos, para mí realmente son 6, porque el primero y el segundo se juntan, para mí en ese sentido. Entonces, el primer paso es identificar el objeto de costo, es decir, identificar como tal el producto. Aquí vamos a decir qué vamos a producir.
en el primer paso del costeo es, bueno, ¿qué se está produciendo? ¿Qué es lo que me genera a mí el costo? ¿Cuál es el producto como tal? Cuando yo tengo claro cuál es el producto, ya yo puedo decidir en una clasificación de costo, una definición también, decidir en una clasificación de costos. ¿Y cómo se hace eso? A través, más adelante lo vamos a ver y vamos a iniciar por este segundo paso, y es cuáles son los tipos de costos o las clases de costos que existen de acuerdo a ciertos parámetros. ¿Ya? Esto depende mucho de lo que se necesita en la empresa. De lo que se necesita. También está el tercer paso, que es definir como tal el significado. Ya nosotros tenemos cuáles son los costos, ¿verdad? Tenemos el costo X, Y, Z, ¿verdad? Y ahora nosotros a eso le vamos a colocar un nombre y vamos a decir, en el X vamos a tener todo lo que es, vamos a, por ejemplo, la fabricación del calzado. Entonces, en las X tenemos tres tipos de costos. Entonces, en la X vamos a tener todo lo que son las suelas de cuero. En la Y vamos a tener todo lo que son los insumos de cordones y colores, por ejemplo, y lengüetas de colores, por ejemplo. Y en la Z vamos a colocar todo lo que tiene que ver con tacones o con otros tipos de insumos. Entonces, allí, nosotros aquí clasificamos X, Y, Z, pero cuando definimos el significado de cada clasificación, sabemos o la dependencia va a tener claro a dónde se va a ir eh, cada cargo o cada rubro. Aquí es como tener una cartilla de rubros. Así como teníamos, ¿verdad? En contabilidad, las cuentas contables decíamos, bueno, aquí tiene que ir tal cosa. Asimismo, tener claro qué es lo que va allí, como materiales, materia prima, insumo, envases y demás, si hace parte de materiales directos, cuáles son los costos indirectos de producción, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Cuarto, vamos a recopilar, ordenar y acumular la información. Una vez obtenido todo esto o saber a dónde vamos a clasificar, recopilamos, ordenamos y acumulamos la información. El quinto paso es distribuir y aplicar los costes. ¿Y cómo es esto? Vamos a determinar el costo objetivo. Se determina. Es decir, aquí en la distribución, aquí vamos a aprender a recopilar y vamos a, digamos que aquí se van a ver mucho de cuál es ese proceso de cálculo, ¿sí? En distribuir y aplicar, vamos a estimar qué método podemos utilizar, y en el sexto vamos a poder como tal ya determinar el costo objetivo, o sea, aquí ya es la operación final. Aquí es decir, el costo total fue de 10 pesos, la operación final. Y vamos a aprender mucho aquí sobre el punto de equilibrio. Todo el proceso de cálculo también nos ayuda a nosotros a identificar precios y demás. ¿Hay alguna pregunta, chicas? Cualquier cosa interrumpen, no se preocupen. Listo.
Ahora vamos a ver algo claro sobre la clasificación de costos. Ahora sí vamos a ver algo. La clasificación de los costos. Y estos dependen mucho de ciertos criterios. Entonces, vamos a primero a colocar el primer criterio y es de acuerdo con la función en que incurre. Entonces, ¿cómo así? Existen costos que dependiendo de lo que realice la empresa o dependiendo del el sector al que pertenece la empresa como tal, estas pueden incurrir, ¿sí? Este costo puede ser para producir, puede ser para administrar, porque de pronto se necesita, hay costos, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les decía, hay costos operacionales y no operacionales, o gastos, lo que normalmente conocemos como gastos, que son para gestionar? Como tal no son directos, pero sí son para gestionar. Entonces, son de acuerdo con la función para producir, administrar, también para distribuir, por ejemplo, unos costos de transporte, ¿sí? Comercializar y vender. También hay unos costos de acuerdo con su identificación de actividad. Es decir, si son directos o son indirectos. Entonces, aquí nosotros estos costos ya los miramos en una función y podemos también observarlos si son directos, clasificarlos como directos o indirectos. También está de acuerdo al tiempo calculado. ¿Y cómo así de acuerdo al tiempo calculado? Hay, digamos, que hay unos costos que como tal se tienen en cuenta para ser históricos, es decir, para que ya están guardados, entonces hacen parte de la historia, son históricos, son predeterminados, es decir, lo compramos antes de, son costos, o son costos de reposición. Se acabó y hay que reponer, hay que comprarlo. Entonces, se calculan con un tiempo, se calculan predeterminados o algo histórico que ya pasó. Predeterminados es que no, yo lo compro antes de, y de reposición es, se acabó, toca comprarlo. Bien. Esa literal, así como en palabras castizas. En el cuarto nos habla de acuerdo al momento en que se cargan o enfrentan los ingresos, de acuerdo con el momento en el que se cargan o enfrentan los ingresos. ¿Cómo así? Resulta que en una empresa, y esto pasa todos los días, casi siempre, resulta que hay unos ingresos que se deben cargar en el periodo, ¿cierto? Y otros que son del producto. Entonces, dentro del periodo, como tal, se carga en el periodo, deben coincidir. Hay un ejemplo, hay una producción y necesitaba comprarse más suelas de zapatos. Se compraron, pero resulta que esa compra se calcula en el periodo cuando se compra y se causa en el mismo tiempo, ¿cierto? O
cuando como tal, y es ahí donde cae en el producto, y en el periodo es, se compró ahora, pero se cargó y digamos que se pagó el mes siguiente. Entonces, eso es dependiendo de cómo se cargan eh, como tal esos productos, ese gasto o ese costo que se está haciendo, esa salida de dinero, más que todo. ¿Ya? Vamos a irnos al quinto. En el quinto nos habla de acuerdo al comportamiento. ¿Cómo así? ¿Son fijos o variables? Los costos fijos nos hablan de unos costos que siempre van a estar allí, ¿sí? Te vas a gastar 100 suelas porque tu producción va a ser de siempre de 100. Pero, bueno, otros costos fijos, el valor del arriendo de la planta, eh, el valor de los salarios básicos o de los salarios básicos personal, variables, el consumo de la luz, el consumo del pago de horas extras, eh, el consumo de los servicios como tal en general, esos son variables. Fijo, tú sabes que mensualmente tienes que pagar 2 millones por el arriendo, pero tú no sabes más, en promedio no sabes o no tienes claro cuánto tienes que pagar en luz, agua y demás. Y si en ese mes la producción se duplicó, obviamente hubo más consumo dentro de él. Bien. Sexto, de acuerdo a la importancia de toma de decisiones. Y esas son relevantes, son decisiones relevantes o irrelevantes. ¿Ya? Tomo decisión, algo que va a transformar, una decisión que va a mejorar la productividad, que va a mejorar todo. Irrelevante, diga sí o no, pase o no, va a suceder eso que está ya establecido. Bien. Y por último, de acuerdo al tipo de costo incurrido. De acuerdo al tipo de costo incurrido. Y es desembolsable o de oportunidad. ¿Qué es un costo de oportunidad? ¿Cuál de las dos se acuerda de lo que es un costo de oportunidad? Ninguna. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos costos de oportunidad y decíamos qué es eso que como tal nosotros dejamos de percibir? ¿Sí? Nosotros dejamos de percibir, pero tomamos esa decisión. Por ejemplo, cuando hablábamos de, tengo un dinero como inversionista, o lo invierto en mi misma empresa y no los percibo directamente esos intereses, o lo invierto en una bolsa de valores que me dijeron que me iba mensualmente a ganar el 10% de lo que ingresara. En cambio, acá en la empresa eh, es una inversión, no te lo van a retornar de la misma manera, ¿ya? Entonces lo has dejado de percibir, ese es costo de oportunidad. Dejaste de percibir esos 10 pesos para poder continuar, ¿ya? A eso hace referencia como tal.
¿Listo? Entonces, digamos que a nivel general, esa es la clasificación. Se clasifica en 7, digamos, conceptos importantes que nos permiten a nosotros como tal mirarlo. Y allí estamos viendo, ya estamos, digamos, en ese segundo paso de la del proceso, que es la clasificación de los costos, ¿ya? Todo esto es una base para decidir la clasificación de los costos y realizar, digamos, el siguiente proceso, que es definir el significado de los rubros, si son materiales directos, indirectos y demás. Pero antes de llegar allá, vamos a hablar sobre los costos según las diferentes empresas. A ver. Y está el costeo según los diferentes sectores. ¿Sí? Entonces tenemos, vamos a colocar un cuadrito para que sea más fácil. Según el sector, según el servicio, según la empresa, perdón, el sector es servicio, comercial o industrial. El costo de estas tres empresas es totalmente diferente, digamos, en unas más que otras. Bien, entonces, aquí vamos a colocar la descripción. Por ejemplo, el producto. El producto en el servicio es intangible, ¿cierto? En cambio, en los otros son tangibles. ¿Qué se comercializa? Normalmente se comercializa un producto y se producen, las industrias producen productos como tal o bienes tangibles. Y hay productos, el servicio sí ofrece un producto intangible. El proceso. Aquí, el proceso como tal, aquí hay una transformación de algo, porque inicia en cero, tú ofreces un servicio de asesoría a empresa, tú estás en cero, no hay empresa, pero al final de ese servicio debes tener una transformación, ¿verdad? Hay una transformación de algo. Aquí en el comercial, tú no transformas nada, tú simplemente vendes, ¿sí? En cambio, en el industrial también transformas la materia prima. Bien. El valor del insumo. Valor del insumo o materia prima. Este no tiene un valor como tal. ¿Por qué? Porque es que como el producto es intangible, no se puede tocar, obviamente no tiene insumos como tal que se requieran muchas veces. ¿Ya? El comercial sí tiene un valor, el insumo que uno, ¿cuál es el insumo? El producto que uno va a comercializar, sí tiene valor y obviamente en el industrial sí tiene valor. Dentro del inventario, permítanme, dentro del inventario, digamos que el de servicio maneja un proceso, ¿sí?
En el comercial se maneja todo lo que es la mercadería o mercadotecnia. Bueno, mercadotecnia. Y como tal, el industrial maneja dos clases de inventario. Un inventario como tal de productos terminados, directos y procesados. Maneja tres clases de inventario y dependiendo de la empresa, más dos. Terminados y procesados. Manejan esa clase de inventarios. Y en el costeo, que es, digamos, que es lo que nosotros nos interesa, el costo es la prestación del servicio. ¿Cierto? Aquí, en este hay un cálculo de recursos sacrificados, es decir, cuánto invertí para saber en cuánto lo voy a vender. Y en el industrial están como tal los costos de producción, lo que te gastaste para producir ese producto como tal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicas? No, profe. Próxima clase hablemos un poquito sobre esa parte de esos, digamos, del significado de cada uno de esas clasificaciones y poder hacer como una tabla y enseguida mirar cómo se hace el costeo de cada uno para que de pronto no tengamos, en general, no le genere un cortocircuito de tanta información como tal. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar de grabar aquí.